poblaciones van a verse afectadas por ella. He revisado parte de las actualizaciones, sobre ellas me voy a concentrar también si es que alguien quiere hacer la búsqueda bibliográfica del caso, referido al manejo del asma bronquial. Bueno, el asma y muchas otras enfermedades muchas veces solicitan o piden el apoyo de diferentes sociedades en el mundo para estandarizar diferentes formas de tratamiento. Entonces, esta iniciativa de manejo consensuado en el mundo, es decir, yo veo un paciente asmático, sé con qué fármacos tengo que iniciar, cómo tengo que evaluar a mi paciente, cómo lo tengo que seguir, etcétera, etcétera, involucra muchas veces seguirse a guías de manejo, guías de recomendaciones. Y una bastante relevante hoy en el mundo son las guías GINA. Las guías GINA son las que determinan o estandarizan todo lo actual que tiene primera indicación de tratamiento en esta patología, como repito, bastante frecuente en nuestro medio también, que afecta a diferentes grupos poblacionales. La última actualización ha sido este mes, año 2022, entonces algunos conceptos que trae Gina los he jalado para la presentación, pero si alguien los quiere revisar los va a encontrar también, es de acceso gratuito para todo el que quiera estar algo más informado. Bien, ¿cómo conceptualizamos nosotros el asma bronquial o cómo la vamos a definir? Es una enfermedad heterogénea, no es una enfermedad en donde ciertamente un único proceso fisiopatológico está involucrado a su desencadenamiento. ¿Y por qué se caracteriza el asma bronquial? Porque se va a favorecer la presencia de una inflamación que tiende a la cronicidad y que va a afectar a la vía aérea, aquella por donde tiene que fluir el aire, enriquecido con oxígeno, para también facilitar la salida de un volumen de aire que ha participado en el intercambio de gases. ¿Y cómo lo definimos en general a un paciente que tiene ya el rótulo de ser asmático? Básicamente necesitamos dos requerimientos. El primero, la historia. ¿Qué nos relata el paciente? Bueno, él nos va a referir una serie de síntomas respiratorios, algunas veces asociados a silbido de pecho. Otras veces colocamos el estetoscopio, el diafragma, la campana y escuchamos un silbido, lo van a aprender en semiología. Otras veces el paciente aqueja sensación de falta de aire, otras veces opresión en el pecho, otras veces la presencia de tos. Entonces son varios síntomas que acompañan al asma bronquial, en donde uno tiene que tener la sospecha de que si el paciente que está enfrentando corresponde o no a esta patología. Y el segundo requerimiento es encontrar una vía aérea hiperrespondedora. No es una vía aérea común, no es la vía aérea de aquel paciente no asmático. La mayoría, ante diferentes estímulos medioambientales o de tipo infeccioso, no reaccionamos en sobremanera, pero hay un grupo de pacientes que sí responden demasiado a un estímulo que generalmente no va a producir ningún tipo de connotación clínica relevante. Y eso corresponde justamente a un proceso inflamatorio, en el cual vamos a ver una consecuencia, que va a ser la limitación del flujo de aire expirado. Como lo comentamos en fisiopatología, el asma formaba parte de los tres componentes antiguos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, limitación a la expiración, a la fase expiratoria. Bueno, justamente este escenario en donde encontramos que la vía aérea, aquella que debe favorecer el flujo libre de aire, va a oponer resistencia a la salida de este cuando ya ha participado en un intercambio gaseoso. Entonces, el paciente asmático trae síntomas respiratorios asociados a una vía aérea hiperrespondedora. ¿Y por qué se caracteriza entonces el asma bronquial en definitiva? Porque justamente la hiperrespuesta va a concentrarse en un grupo celular que corresponde al músculo liso de la vía aérea de conducción. El efecto, al estimular a que el músculo liso se contraiga, va a hacer que la vía aérea se estreche. Y junto con esto, vamos a ver que también va a haber un compromiso de las células acompañantes, de las productoras de moco. Entonces va a haber un aumento de la secreción de moco. Entonces vamos a tener una vía aérea en donde la pared, por hipertrofia de las células musculares lisas, se va a engrosar. Y adicionalmente, la producción de moco también se va a incrementar. Entonces quiere decir esto en definitiva que la luz de la vía aérea se va a reducir ostensiblemente. Y junto con esto, la pared en general se va a edematizar. Y en algún momento, sobre todo en casos que tienen cierto grado de descompensación, puede inclusive taponarse completamente. En general, otro problema agregado en la vía aérea distante, en donde ciertamente pueden haber asociados componentes alveolares. ¿Qué sabemos entonces en definitiva del asma bronquial? Que es una condición inflamatoria. En un grupo importante de casos también le asociamos muchas veces un componente alérgico. No todos los casos de asma bronquial van a ir asociados a una alergia. Algunos otros se van a gatillar o van a responder a algún efecto de exposición medioambiental, alguna sustancia química, odorífera, del ambiente, que ingrese a la vía aérea y estimule una respuesta inflamatoria. Pero no siempre, repito, asociado a alergia. Entonces vamos a encontrar pacientes asmáticos bronquiales asociados a un factor de exposición alérgico y otros que no tienen ese componente. En general, reconocemos dos tipos, ¿no? Una extrínseca y una intrínseca. La extrínseca gatilla justamente un factor medioambiental. Tengo que tener contacto con ese gatillador medioambiental y respondo a sobremanera, soy hiperrespondedor. Y la otra intrínseca, cuando ya mi organismo en sí tiene una respuesta conllevando el reclutamiento de células inflamatorias que también van a intensificar el daño en la vía aérea de conducción. Junto con esto, entonces, se han diseñado diferentes fenotipos, pacientes que van a venir con diferentes antecedentes, cuadros clínicos en común, sí, pero el factor de exposición, el factor gatillador que inició todo el proceso inflamatorio, que es lo característico en el asma bronquial, que finalmente va a afectar la vía aérea, es diferente. Entonces, en base a características fisiopatológicas, clínicas y demográficas, podemos distinguir un grueso, una cantidad importante de pacientes
que van a tener ya reconocido un factor medioambiental con el cual reaccionan a sobremanera. El polen, por ejemplo, o el algodón, o solamente estar en un ambiente que recientemente ha sido desinfectado, pasa en mi grupo de trabajo, por ejemplo, limpieza hace un aseo minucioso de los pisos, cuando ha habido sobre todo material biocontaminado, muchas veces usan lejía y un grupo de mis compañeros reaccionan con cuadros de tos, rinorreas y de pecho. Entonces ya sabemos que hay un factor medioambiental que está estimulando una respuesta exagerada. En otro componente encontramos un asma no asociado a alergia, es decir, no está generando o no está utilizando los mismos mediadores celulares inflamatorios para generar la misma respuesta. El efecto final va a ser el mismo. Paciente con tos, con disnea, silbido de pecho, le oprime el pecho, ¿ya? Va a ser el mismo. La vía aérea va a oponer resistencia a la salida del aire. Es lo mismo, pero el proceso fisiopatológico, los actores celulares, los mediadores inflamatorios ciertamente van a cambiar algo. Por eso es que no guardan el mismo componente inflamatorio que finalmente va a generar el compromiso de la vía aérea. Vamos a encontrar un grupo de pacientes que debutan con asma bronquial en la etapa adulta. Le llamamos pacientes asmáticos de inicio tardío. También es importante determinar para saber cómo los vamos a manejar. Otro grupo de pacientes asociados al asma ocupacional. Por estar en un ambiente laboral determinado, justamente cuando van a trabajar o estén en ese ambiente de trabajo común, los pacientes desarrollan síntomas típicos de asma. Los retiras del ambiente, el paciente atenúa los síntomas o casi estos desaparecen. Señal de que es un factor laboral que los esté exponiendo. O inclusive es asmático, pero en un ambiente donde la carga de factores medioambientales son ciertamente estimuladores, sensibilizadores de la vía aérea, la respuesta también va a ser exagerada. Otro escenario es el asma con limitación persistente del flujo aéreo. Y en ese hablamos, ¿no? Cuando rotulamos al asma bronquial le decimos, sí, el asma bronquial es una enfermedad reversible, por eso ha sido retirada del grupo de los EPOC, en donde el enfisema, bronquitis crónica no son reversibles, el daño persiste a lo largo del tiempo. Le decimos en paciente asmático, sí, si lo cogemos a tiempo, lo tratamos, el paciente se viene de tratamiento, puede revertir los cambios en la vía aérea. Pero un grupo de pacientes no revierte, persiste el desorden por diferentes condiciones asociadas al paciente o a la resistencia al tratamiento. Entonces son pacientes en donde la limitación a eliminar un volumen de aire que participó en intercambio gaseoso persiste. Son los pacientes asmáticos con limitación persistente al flujo aéreo. Otro grupo es el asma con obesidad. No he comentado acá el asma del embarazada, etcétera, etcétera, pero son diferentes fenotipos. Entonces existe una heterogeneidad. A todos les damos el rótulo paciente asmático, pero no todos, otra vez repito, comparten el mismo proceso fisiopatológico. ¿En todos hay inflamación? Sí, pero los actores celulares involucrados van a ser algo diferentes. Entonces vamos a encontrar un paciente asmático que gatilla la aparición de la enfermedad por exposición a un alergeno. Otro paciente que no es por un alergeno, es por un factor medioambiental, claramente el ozono, por ejemplo, el humo del cigarrillo, el olor al combustible, un proceso infeccioso, el poseo de un fármaco, el ejercicio físico, el área ambiente helado, por ejemplo, rápidamente gatilla la aparición de los síntomas de asma. Y en el medio de ambos, justamente el paciente que ya tiene cierta predisposición, solo está esperando tener algún factor de exposición para gatillar la aparición de los síntomas. Ya hablando a nivel netamente inflamatorio, a nivel de lo que corresponde ciertamente a lo que es el paciente asmático a nivel celular, cuáles son los actores involucrados en esta respuesta exagerada, lo que encontramos en el paciente asmático es una respuesta inflamatoria exagerada, es que vamos a ver a un actor celular determinante, que son los linfocitos TH2. Los linfocitos TH2 activan una respuesta inflamatoria bastante intensa, bastante llamativa, que va a causar un daño importante en la vía aérea del aparato respiratorio. Entonces vamos a encontrar un conjunto de pacientes asmáticos en donde la respuesta TH2 es intensa, es exagerada. Pero va a haber otro grupo de pacientes que no expresan esa respuesta TH2, pero igual hacen manifestaciones de asma. También son asmáticos, pero no están empleando el mismo mecanismo fisiopatológico para generar el daño. En donde predomina esta respuesta TH2, característicamente otra vez reconocemos al asma alérgico, un factor medioambiental, quien sabe que está gatillando una respuesta exagerada de la vía aérea. Junto con esto, otro grupo de pacientes que hacen asma cuando justamente van a hacer ejercicio, la actividad física gatilla, sobre todo la extenuante, la aparición también de síntomas asociados al asma con el mismo proceso inflamatorio. Vamos a encontrar aquí también proceso asmático con reclutamiento de células inflamatorias como son los eosinófilos, pacientes asmáticos que exacerban la enfermedad por exposición a un fármaco como es la aspirina, por ejemplo, ¿no? En donde de cierta manera el paciente ya va a comenzar a presentar las manifestaciones clínicas que en forma característica empiezan en las primeras etapas de nuestra vida. Clásicamente, el asma que se inicia en la niñez, es la que lógicamente también tendría un mejor pronóstico, entre comillas. El otro componente asmático, la que no está asociada al linfocitos TH2, tenga en cuenta los TH2 porque lo vamos a revisar también más adelante, hace ya asociación con otra serie de trastornos. El paciente obeso, por ejemplo, que presenta asma bronquial, aquel paciente en donde la cantidad de respuesta inflamatoria no es tan evidente en las secreciones que uno pueda recolectar, no hay tanta población inflamatoria en la vía aérea, pero igual se está gatillando un estado de hiperrespuesta, o en aquel donde la exposición al humo de cigarrillo
también gatilla la aparición del asma, sobre todo exposición constante y continua o a los humos en los campos que nosotros tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, personas que trabajan en el área rural se exponen a los humos, pueden también gatillar manifestaciones parecidas al asma. Pero en general, estas aparecen en la adultez, a diferencia de la otra, TH2, que aparece en la niñez. Lo relevante aquí, al final de cuentas, es que va a haber un cambio en la vía aérea de conducción. La vía aérea de conducción, que tiene una mucosa con secreción de moho, con un conjunto de células contráctiles que están representadas por músculo liso, va a modificar la histología, llevando un remodelado que caracteriza al paciente asmático. Un engrosamiento de la mucosa, un engrosamiento de las células musculares lisas, un reclutamiento de células inflamatorias en más o en menos, según TH2 o no TH2, que pueden ser reclutadas para exagerar o estimular mayor proceso inflamatorio a este nivel. Eso es lo que ocurre al final de cuentas en el paciente asmático en caso no responda al tratamiento. Entonces, lo característico, repito otra vez, en el paciente con asma bronquial desde el punto de vista fisiopatológico es la activación de una respuesta inflamatoria, en donde vamos a ver, por un lado, la aparición o el favorecimiento de una obstrucción de la vía aérea, problema para la expiración, asociado a un estado de hiperreactividad. Juntos dan las manifestaciones clínicas que habitualmente nos llevan a sospechar que el paciente pueda tener asma bronquial. En el asma de tipo alérgico, hablamos de diferentes factores celulares, hay una célula que participa a sobremanera en la respuesta exagerada. Es el mastocito. Bueno, este mastocito tiene una particularidad. Al igual que otras células como son los basófilos, como son los eosinófilos, por ejemplo, está cargada de gránulos. Los tiene depositados. Y estos gránulos contienen muchas sustancias con poder inflamatorio, poder vasoactivo, poder de reclutamiento o de llamado de otras células también que participan en el sistema de defensa. Bueno, también el mastocito oferta a nivel de su membrana fosfolípidos que pueden ser utilizados como materia prima para producir otros mediadores inflamatorios que van a amplificar la señal de inflamación y, lógicamente, de daño en el tejido en donde se estén liberando. Existen, genéticamente hablando, individuos que tienen una predicción especial por producir o degranular en mayor medida este contenido que se encuentra dentro del granulocito y, lógicamente, llevar a una respuesta inflamatoria exagerada. Aquí el concepto fisiopatológico más sencillo, ¿no? En algún momento nosotros estamos expuestos a un factor medioambiental, es desconocido, extraño a nosotros, mi sistema inmune lo reconoce, en este caso el macrófago, que es una célula presentadora de antígenos también, al ver que no la puede eliminar de la economía, procesa parte de su contenido para extraer aquel componente más inmunogénico. Y una vez que lo ha extraído, se lo presenta, ¿no? ¿Lo presenta a quién? Al linfocito T. Recuerden que el linfocito T virgen está buscando algún componente antigénico para el cual él ya está predispuesto o ya nació para poder reconocerlo directamente. Y una vez que lo ha reconocido, se activa. Se activa el linfocito T y se multiplica en clonas de linfocitos T, los cuales a su vez van a estimular a que la célula B, el linfocito B, pueda convertirse en una célula plasmática. Y una vez que el linfocito B se convierte en una célula plasmática, ya es una fábrica productora de anticuerpos, en especial la inmunoglobulina E. Estamos hablando del asma alérgico, por si acaso, inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E tiene una parte de ella, la fracción FC, esta de acá, es como una Y, ¿cierto? Bueno, la parte basal tiene un sitio de unión especial a la membrana del mastocito. Este es el mastocito que está dormido, está cargado de granos, repito. Entonces, en su membrana tiene un receptor para la inmunoglobulina E. Lo que sucede entonces es que la inmunoglobulina E, producida para reconocer a este componente antigénico, se va a unir a la membrana del mastocito. Eso ocurre en el primer encuentro. Cuando una sustancia está en ingreso en nuestra economía, no la podemos destruir. Mi sistema de inmunidad innata, la natural, la básica, pide ayuda al sistema de inmunidad específica. ¿Quién no es inmunidad específica? Linfocitos B, linfocitos T y otras células más. Pero al final de cuentas, la inmunidad específica logra producir anticuerpos, ¿no? Como parte de su respuesta específica y mejor organizada. No son los únicos. Hay otros componentes más asociados a la inmunidad específica. Pero aquí interesa la inmunoglobulina E. Eso en el primer encuentro. Cosa que cuando el individuo se expone por segunda vez al mismo componente antigénico que estimuló la primera respuesta, inmediatamente miren qué pasa con el granulocito, este que está aquí, degranula. Vierte todo su contenido al lugar en donde este alergeno ha podido ingresar nuevamente. Y allí donde se degranula, ya sabemos cómo se ha producido este componente, todos estos mediadores que estaban formando parte del mastocito que está aquí presente, van a liberarse en el medio local. Bien, entonces el mastocito es una célula determinante para nosotros para poder definir el momento preciso en el cual tiene que degranularse. La degranulación entonces es un proceso inflamatorio en el cual primero que nada ha tenido que ver la exposición a algún componente medioambiental, en este caso es un componente antigénico que ha ingresado, ha traspasado las barreras de la mucosa respiratoria en este caso, fue capturada por una célula presentadora de antígenos, vimos un macrófago hace un instante, puede ser también una célula dendrítica, se la presenta al linfocito T, hemos dicho que el linfocito T madura, explota en una serie de clonas de células T, pero al momento de madurar, de especializarse, migra su estirpe hacia la variante TH2. Aquí estamos reconociendo la TH2. Recuerda que la TH2 empieza en la niñez temprana, ¿no? El TH2 genera una respuesta inflamatoria exagerada. Bueno, libera sus citoquinas, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 10, interleuquina 13. Estas inducen a que la célula B, repito otra vez,
pueda activarse y convertirse en célula plasmática. Al convertirse en célula plasmática, ¿qué produce? Inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se une a la membrana del mastocito. Acá está ingresando el antígeno otra vez, se une al mastocito, lo que graficamos anteriormente. Y una vez que se ha unido, ya lo reconoció, ya sabe que él es el que estimuló la producción de este anticuerpo, inmediatamente degranula su contenido. Los gránulos que tiene el mastocito, lógicamente ya han sido prefabricados, están almacenados, están guardaditos nada más. Bueno, una vez que ocurre el estímulo, aumenta la cantidad de calcio, igual como ocurre a nivel de la neurotransmisión, el calcio incrementado en el citoplasma del mastocito favorece la unión de la vesícula que almacena diferentes sustancias a la membrana y lo elimina al exterior. Bueno, los efectos van a ser en el tejido local, vasos sanguíneos, vía aérea y poder de reclutamiento de células inflamatorias. Pero este mastocito no se contiene allí, no solamente está liberando su contenido, sino que también va a comenzar a fabricar más mediadores inflamatorios que van a hacer efecto de quimiotaxis. Es decir, se van a liberar a la economía y van a decir a las células inflamatorias, las que están circulando, que vengan al lugar donde se están produciendo. Entonces, al haber mayor componente celular inflamatorio, al haber mayor cantidad de citoquinas, no solo las iniciales que estimularon el proceso, la respuesta clínica del paciente va a ser mucho mayor, mucho más exagerada. Típico de la respuesta TH2. Decíamos que también a nivel de la membrana del mastocito, no solo los gránulos van a participar, los gránulos tienen histamina, heparina, proteasas, destruyen tejido conectivo, factores de crecimiento epitelial, interleuquina 8, otras citoquinas que vimos anteriormente. Entonces, no solamente es el contenido de los gránulos del mastocito, sino que también van a ser componentes de la membrana. Y estos componentes de la membrana, repito, van a ser utilizados como materia prima. Materia prima para producir, veíamos, mayor cantidad de respuesta inflamatoria. Parte de la membrana va a liberar algunos fosfolípidos. Y hay una enzima conocida como fosfolipasa. Veíamos nosotros cuando hablamos un poquito de accionar del sistema nervioso autónomo, cómo la fosfolipasa C promovía la liberación de inositoto y fosfato de glicerol, si se acuerdan un poco. Bueno, aquí hay otra fosfolipasa que aumenta la oferta de ácido araquidónico y, lógicamente, de los lípidos de membrana. Y este ácido araquidónico, este que está aquí, es materia prima, que tiene la capacidad de ser usada por dos enzimas. Una es la ciclooxigenasa, y otra es la lipoxigenasa. Si la ciclooxigenasa utiliza el ácido araquidónico, produce prostaglandinas y tromboxanos. Ambos tienen capacidad de modular la respuesta inflamatoria y de trabajar con el endotelio para, en cierta manera, regular la formación de los coágulos, ¿no? Es muy importante saber la función que cumple prostaglandinas y tromboxanos. Y la lipoxigenasa produce leucotrienos. ¿Y qué son los leucotrienos? También son mediadores inflamatorios, que pueden actuar localmente o en las membranas de las células vecinas. Lo vamos a ver también en un momento. Entonces, por un lado tenemos gránulos que ya estaban formados, por otro lado, sustancias que se van a formar de novo, pero que van a amplificar la respuesta inflamatoria. Entonces, el mastocito en el asma alérgica con respuesta TH2 es determinante. Porque en un paciente hipersensible, hiperrespondedor como es el paciente asmático, esta respuesta va a ser mucho más exagerada. Y encontramos, pues, lo que también graficamos en su momento, el alergeno en esta paciente que tiene predisposición para una respuesta TH2, aumenta la producción de inmunoglobulina E, que busca a su célula de batalla, ¿no? Que es la célula más o mastocito. Pero no es la única, no es la única. El mastocito, esta de aquí, no es la única. Mira que también están los basófilos, mira que también están los eosinófilos. ¿Y qué de particular tienen las tres? Que las tres tienen gránulos. Gránulos con poder vasoactivo. Entonces, la histamina, factor de crecimiento plaquetario, factor de crecimiento epitelial, los factores de acción de linfocitos T, bradykinin, esas proteasas que destruyen tejido conectivo se van a producir en sobremanera. Entonces, el paciente asmático que tenía una vía aérea similar a la mayoría de nosotros, comienza a mostrar cambios en su histología, con hipersecreción de moco, engrosamiento de la mucosa, hipertrofia de las células musculares lisas que va progresando, mucho más proceso inflamatorio, mayor reclutamiento de células inflamatorias, el proceso tiende a la cronicidad. Y lógicamente para este momento va a ser muy difícil que nosotros logramos retornar a la histología normal, porque es una progresión natural de la enfermedad que lamentablemente algunos pacientes, por propia idiosincrasia o por falta de adherencia al tratamiento, no permiten el mejor control de la misma y llegamos a este escenario, ¿no? Que también lo vimos en algún momento, con el compromiso aquí esta es la vía aérea, pero con gran edema de la mucosa y bastante moco en el interior. Miren las células musculares lisas aquí, todas estas células musculares lisas que están hipertrofiadas. Y todo lo amaradito, los puntitos morados, son células inflamatorias. Todo eso se caracteriza en el asma, en este caso de tipo alérgico, ¿no? En los casos graves, como vemos acá, puede haber taponamiento de moco también, lo detallamos, ¿no? Tanta secreción de moco que obstruye totalmente la vía aérea. Y eso también puede ser perjudicial, porque el moco retenido es alimento para bacterias, genera telectasias, fenómeno restrictivo, falla respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas complicaciones que en el paciente asmático pueden ocurrir. Entonces, en esta alteración inflamatoria, estamos cogiendo el asma alérgico por un lado, pero no seguir solamente que ese es el único proceso, hay otros más. Pero ese que habitualmente uno emplea para explicar el asma, pero tengan otra vez consensuado que no es el único mecanismo inflamatorio. Bueno, ¿qué células están involucradas en el asma bronquial? Ya hemos visto diferentes componentes celulares, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B,
eosinófilo, basófilo, mastocito, y otras más aún, faltan todavía más. Pero los linfocitos C de la variante CD8 y CD4. Recuerden que ambas variantes trabajan juntas, unas regulan la respuesta inflamatoria de la otra, pero a su vez cada una tiene subvariantes, en especial el CD4. El CD4 hemos visto que puede migrar a dos respuestas en este escenario. Ojo que cuando uno habla de variantes TH, linfocitos T helper, no solamente es TH1, TH2, hay TH3, 4, 5, 6, 7, supera el número 20. ¿Ya? Hay diferentes linfocitos TH, pero casi siempre nosotros nos fijamos mucho en la respuesta TH1, TH2, las que desde hace muchos años fueron reconocidos como células importantes en reconocer cómo se desarrolla una respuesta inflamatoria. Bueno, el TH1 usa como medidores algunas citoquinas, interferón gamma, interleuquina 2, factor necrosis tumoral alfa. El TH2, mayor número de citoquinas con poder proinflamatorio, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 6, 9, 10, 13. Disculpe que hable tanto de inmuno, pero lo importante para ustedes aquí es reconocer que en el asma hay un proceso inflamatorio, que la inflamación causa más daño, que la inflamación va a hacer que ese paciente asmático sea más sintomático a lo largo del tiempo. Entonces, en un individuo que tiene susceptibilidad, ya nací con esa susceptibilidad, lamentablemente, y en algún momento me expongo a un gatillador ambiental, el polen, algún parásito, algún hongo, alguna bacteria, algún virus, mi organismo responde a sobremanera, activando una respuesta que yo no quería, pero que lamentablemente se va a dar porque yo tengo esa predisposición de tipo TH2. Acá solamente quiero que resuman acá, TH2. El TH2, entonces, para ustedes es más inflamación, más daño en el paciente asmático a nivel de la vía aérea. En cambio, el TH1 es una respuesta inflamatoria más medida, más modulada, más controlada. Hay inflamación, sí, pero la que necesito, no exagerada, en otras palabras. Lógicamente que en ese escenario se necesitan otros mediadores más, y en el asma alérgico ya estamos determinando que es la inmunoglobulina E la que directamente participa. Pero ojo, que no es el único mecanismo, ese es en el asma de tipo alérgico. Bueno, aquí mejor ejemplificado, ¿no? ¿Cómo es la respuesta cuando en algún momento el linfocito TCD4, cuando una célula presentadora de antígeno ha dicho, mira, acá tengo un componente antigénico de un patógeno o de una sustancia química que no puedo eliminar, el linfocito T ya predispuesto ve si migra a una activación TH1, la buena, por decirlo de alguna manera, o una respuesta TH2, la mala, porque exagera la inflamación. Ya sabemos que el TH2 utiliza otros componentes celulares inflamatorios para causar mayor remodelado en la vía aérea. En cambio, el TH1 no. El TH1 va despacio, va con control a mediar el proceso inflamatorio, pero sin causar mucha distorsión en la histología de la vía aérea. Cuando hay distorsión, esta que está acá, la vía aérea se engruesa, la luz se reduce, entonces ya va a ocurrir resistencia al flujo aéreo, en especial a la salida del aire. Muy bien. Eso entonces, amigos, en lo que concierne al asma alérgico. ¿Y qué ocurre en el asma ocupacional? Que es otro tipo de asma. Este es ya el que es, o el que no es TH2. Generalmente aquí hay una exposición laboral. Algo en el ambiente laboral de trabajo es reconocido si algunas personas que hacen asma porque trabajan con productos que eliminan muchas sustancias químicas en medio ambiente. Fábricas de algodón, por ejemplo. Entonces es obligatorio que ellos tengan que usar una máscara con filtros especiales para evitar que las partículas puedan ingresar a la vía aérea y gatillar la aparición de asma o de repente descompensarla. O sea, soy asmático, me voy a trabajar en un medio ambiente hostil, necesito trabajar, no me queda de otra, pero exacerbo mis síntomas por estar en un ambiente en donde la carga de estimulación para mí, que soy hiperrespondedor, va a ser mucho mayor. Aquí, en este caso, hay un sensibilizador en el ambiente de trabajo, por eso se llama asma ocupacional, la que genera la aparición de esta sintomatología. Los agentes pueden ser de alto peso molecular, que son proteínas, o licopéptidos, ¿no? En el medio ambiente sí, de gran tamaño. Pueden inducir también la producción de inmunoglobulina E y con esto remediar al asma alérgico, sí, pero esta solamente se desencadena en el ambiente laboral. Bueno, ¿qué vemos aquí en este escenario, no? Un sensibilizador del medio ambiente, tiene, en este caso, de alto peso molecular, ingresa o atraviesa la mucosa, es hallada por la célula dendrítica, la célula dendrítica dice no la puedo eliminar, busco ayuda, ¿a quién buscas? A su linfocito T. El linfocito T, como ya hemos visto, puede migrar a una respuesta TH1, más controlada, más modulada, vamos despacio, o a una TH2, esta de acá, la que yo no quería, pero con gran producción de otros mediadores inflamatorios que finalmente utilizan a otros actores celulares, célula B, convertida en célula plasmática, IgE, pero tampoco limitada a ella, sino que también producción de IgG, para que el mastocito cargue su membrana de estos anticuerpos y en un segundo encuentro con ese mismo actor inmunogénico, en este caso, degranule y lleve a que este contenido, que ya lo hemos visto ya, exagere la respuesta inflamatoria. Hay otros que son irritantes, el que no es TH2, porque este es TH2 todavía, el que no es TH2, algo en el ambiente, un olor, un perfume, una color, a mí me pasa, ¿no? Yo no uso ni color ni perfume, porque ya sé que cuando alguien pasa cerca mío y tiene algún aroma particular, inmediatamente yo estornudo, me sirve el pecho, comienzo a toser, comienza a generar bastante broncorrea. Sí, a mí me pasa, hay un grupo de pacientes que también les ocurre, es por un factor medioambiental, en este caso odorífero, que trabajando con la respuesta no solamente inmunológica, sino también del sistema nervioso periférico, activa también una respuesta inflamatoria, porque sabemos que el sistema nervioso está conectado también con el sistema de defensa. Bueno, aquí localmente se libera sustancia P, neuroquininas, especies reactivas de oxígeno, se reclutan células inflamatorias y bueno, ocurre un escenario más o menos parecido, pero ¿en dónde? En la vía aérea.
Ya las células inflamatorias liberan su contenido, actúan sobre la vía aérea y, lógicamente, las células de la mucosa, el músculo liso, comienzan a responder tal igual como ocurriría en el paciente con asma de tipo alérgico. Entonces, el asma bronquial para nosotros representa una enfermedad broncoconstrictiva. ¿Por qué? Porque al trabajar con la vía aérea, reduce la luz. ¿No? Reduce la luz. Y esto ocurre en un escenario de una hiperrespuesta, hiperrespondedor, ¿no? En donde la vía aérea, por cualquier estímulo, rápidamente tiende a responder reduciendo la luz. De tener una luz adecuada, con su pared, lógicamente, estoy tratando de dibujar la vía aérea de conducción, cambia, se va a construir un músculo liso y adicionalmente la pared también se va a engrosar. Es una tendencia de la vía aérea ante un estímulo a cerrarse. También una respuesta de hipersensibilidad, un estímulo que a la mayoría no nos causa mayor problema, pero un grupo de pacientes en el mismo ambiente, que para mí normal yo lo tolero, el otro no lo tolera, hipersensible. Lógicamente con esto generamos la hiperreactividad, ¿ya? Una respuesta exagerada, intensa, no es lo que debería ser, pero la hace, agregándolo no solamente la hipertrofia de las células musculares lisas, la contracción enérgica, sino también la secreción de moco, en donde la luz se reduce mucho más. Y lógicamente el proceso inflamatorio domina todo el escenario. Entonces, al final de cuentas, el paciente asmático es hiperrespondedor con una vía aérea hiperreactiva, hipersensible en relación a la respuesta normal. Esta es la respuesta normal. Cualquier estímulo no me afecta, estoy tranquilo. Pero en el paciente asmático, su respuesta es exagerada, demasiada respuesta inflamatoria ante un estímulo medioambiental. Entonces, el asma bronquial tiene dos componentes. Hemos analizado el primero, la broncoconstricción. La vía aérea se cierra. Pero también tiene un componente inflamatorio. Sí, lo hemos visto. Y en el proceso inflamatorio hay un actor celular determinante, que es la respuesta celular TH2, la cual, por tres mecanismos, va a favorecer que el paciente asmático debute o manifieste sintomatología propia de daño a nivel de la vía aérea. Pacientes que tienen una respuesta inflamatoria exagerada, pacientes atópicos, expuestos a un alergeno, inmediatamente la hipersensibilidad del mastocito, eosinófilo, basófilo se degranula y causan daño. También esta respuesta TH2 puede actuar con linfocitos T para favorecer, por presencia de linfocitos T, un daño en el epitelio de la mucosa de la vía aérea junto con las células musculares lisas. No sé si es que han visto reacciones de hipersensibilidad en inmunología. Las reacciones de hipersensibilidad van de la 1 a la 4, si es que las han revisado o no. La que hemos visto en asma alérgica es tipo 1, ¿no? Un factor medioambiental, un alergeno ingresa, me activa, libero IgE, se une a la membrana del mastocito, entra otra vez el alergeno, me degranulo. Esa es reacción de hipersensibilidad tipo 1. La tipo 4 es cuando la célula directamente, linfocito T, va a ir al lugar en donde está ocurriendo el fenómeno inflamatorio y va a amplificar el daño. Ese es tipo 4. Y el otro es reclutando eosinófilos. Lógicamente, el eosinófilo también es una célula cargada de gránulos con poder de acción local en tejido que se vaya a dañar. Entonces, estamos notando que la vía aérea de un paciente hiperrespondedor, hipersensible, hiperreactivo, muchas veces en el componente alérgico va a ser explicado por la activación de este linfocito TH2, el cual a su vez, estamos viendo, trabaja con varias células inflamatorias, gatillando un mayor cambio local en ese tejido que lamentablemente está muy pegadito a la vía aérea. Y no solamente con ellos, mencionaba también que el sistema nervioso periférico también va a reaccionar. Todos al final, ¿qué efectos van a tener? Reacción crónica de daño a la vía aérea, broncoconstricción, edema vasogénico, hipersecreción de moco, inflamación crónica y finalmente el remodelado. Aquel que yo no quería ver, pero que lamentablemente sí voy a ver en un paciente que ya está predispuesto. Ese controla, recibe su tratamiento, todo, pero no controla adecuadamente sus síntomas. No solamente estoy con uno, con dos, con tres, cuatro fármacos a la vez tratando de controlar el proceso. Y es un paciente especial, en donde lamentablemente la predisposición genética lo lleva a tener un trastorno serio a nivel de la vía aérea. Y los otros mediadores, lógicamente, reacción asmática, broncoconstricción, edema de la vía aérea, secreción de moco, que ciertamente también pueden acompañar de un paciente algo menos respondedor. Entonces, el asma también debe ser reconocido como una enfermedad inflamatoria, en donde diferentes actores celulares, células plasmáticas, algunos mediadores como los anticuerpos de tipo IgE, los mastocitos, los leucotrienos, que forman parte de estos, van a liberarse en mayor cantidad, ocasionando mayor daño, ¿ya? Mayor daño, que lógicamente va a tener una repercusión a nivel de la vía aérea. Aquí hablando un poquito de los leucotrienos, ¿no? Recuerden que el ácido araquidónico es la materia prima a partir de la cual vamos a producir leucotrienos, que son varias familias de leucotrienos, aquí por ejemplo el A4, el C4, el B4, los cuales pueden actuar como quimioatrayentes. Los linfocitos son atraídos porque presentan en su membrana un receptor para ese leucotrieno, y lógicamente una vez que el receptor interactúa con el leucotrieno, activan a este leucocito y él migra al lugar en donde nota que hay mayor producción de este leucotrieno. Eso es atrayendo células inflamatorias, quimiotaxis. Otras veces, esos leucotrienos tienen receptores en el músculo liso, receptores para leucotrienos, los cuales van a hacer que el músculo liso, lógicamente, ¿cuál es el efecto? Que se contraiga. Y al contraerse,
reduce más la luz de la vía aérea de conducción. Y luz de la vía de conducción reducida, lógicamente, opone más resistencia y el paciente se hace más sintomático. Entonces, el asma bronquial tiene de por sí la activación de una respuesta inflamatoria. Unos más, otros menos. Unos TH2, otros no TH2. En donde el compromiso no solamente va a ser por la llegada de estas células inflamatorias, no solamente va a ser por su presencia, sino también por el accionar sobre los actores locales, células de la mucosa, células musculares lisas, que van a verse expuestas a esos componentes liberados, generando también un desorden en la pared de la vía aérea. Entonces, localmente, la respuesta TH2 ciertamente pareciera no convenirnos del todo, porque lamentablemente la cantidad de células inflamatorias que van a llegar, mira, ahora participa el eosinófilo, van a ocasionar mayor daño. Lógicamente, para que el eosinófilo llegue a nivel del endotelio, del lecho vascular que está llegando a esta zona, tiene que haber algún mecanismo de señalización que permita que el eosinófilo se detenga y migre hacia el tejido circundante a la vía de conducción para presentar este tipo de efecto de daño. Bueno, los anticuerpos en el asma alérgica hemos visto que la inmunoglobulina E es determinante, la cual se une no solamente al mastocito, puede unirse también al eosinófilo, puede unirse también al basófilo. Al final de cuentas, ni bien esta inmunoglobulina E vuelve a tener contacto con el alergeno, el mastocito libera todo su contenido y aquí viene la presencia de los efectos que lamentablemente pueden ser perjudiciales. Precozmente, broncoespasmo, edema, obstrucción de la vía aérea, típico del asma, y en forma mucho más tardía, siempre es estimulado, tengo que trabajar en este lugar, siempre me pongo el mismo gatillador ambiental, tiene inflamación de la vía aérea persiste, hay mayor obstrucción de la vía aérea y lógicamente esta presenta una mayor hiperrespuesta. Entonces, el asma bronquial, a final de cuentas, es un desorden inflamatorio que compromete la vía aérea, favoreciendo la broncoconstricción, ¿no?, por diferentes componentes celulares y la liberación de esos mediadores. Los efectos entonces van a ser que en un individuo que tiene la vía aérea normal, en algún momento, si está predispuesto, presente una vía aérea de un paciente asmático, la cual se caracteriza por, aquí, células musculares lisas, cuya capa es determinante para determinar el diámetro de la luz del bronquio, sí, buena, pero aquí en el paciente asmático, hipertrofiada. Por tanto, mayor célula muscular lisa, mayor capacidad de generar mayor broncoconstricción. Las células mucosas, ¿es necesario el moco a nivel de la vía aérea? Sí, porque detiene partículas que pueden ser dañinas y no quiero que lleguen a nivel alveolar, por ejemplo, o favorece que los hilos puedan abatir con mayor facilidad y eliminar algunas sustancias que ciertamente podrían ser lesivas. Lamentablemente en el asmático, miren, mayor número de células mucosas, mayor secreción de moco, denso, espeso, que me reduce la luz de la vía aérea. ¿Las células inflamatorias están presentes cercanas a la vía aérea de conducción? Sí, pero lamentablemente en el paciente asmático hay mayor número. Y en todo esto han participado citoquinas, las cuales lógicamente han amplificado el daño para que la vía aérea migre su comportamiento y nos llegue a este fenómeno que vemos aquí abajo, muy bien resumido. Esta es una vía aérea normal, la mayoría de ustedes, pero esta es la vía aérea de un paciente asmático, ¿no? Miren las células musculares lisas delgadas en su capa, acá como se han engrosado. Las células mucosas, que también se han hipertrofiado, ya han aumentado en número. La cantidad de moco, acá en el lado izquierdo, lo normal, adecuado para lo que necesito. Aquí, exageradamente grande. Acá la luz de la vía aérea muy buena, aquí la luz francamente reducida. Típico del paciente asmático. Y entonces ese desorden, mediadores celulares, liberación de citoquinas con expresión de sus receptores, de granulación de otras sustancias vasoactivas, etcétera, etcétera. Una gran respuesta inflamatoria, al final de cuentas, que genera una broncoconstricción. Un poco comentamos casi de la respuesta no TH2, ¿no? Todo hemos visto este TH2, y hemos visto cómo trabaja, quién recluta, quién llama, quién activa, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la respuesta no TH2 de un paciente que no expresa eso, pero igual va a haber inflamación? Bueno, igual, alguna partícula medioambiental, el humo de cigarrillo, algún agente patógeno que forma parte de la flora común o ha llegado a un nivel de la vía aérea, a nivel de las células de la mucosa, es reconocido por unos receptores para el patógeno. Ustedes han visto en inmunología receptores ligados a TOL, por ejemplo, ¿no? Los receptores ligados a TOL te ayudan a reconocer, ya ancestralmente los hemos heredado, reconocen un patógeno. Y ya te dicen que ha ingresado alguien que no debe ingresar, te ponen en alerta a tu sistema de defensa. Bueno, hay interacción con esos componentes. Muy bien, ingresan. Como ingresan es algo extraño, no es mío, tengo que tener una respuesta inflamatoria. Lógicamente, mi primer soldado de batalla va a ser el polimorfo nuclear, que liberando algunas citoquinas, localmente, junto con monocitos y macrófagos, van a liberar otras citoquinas que pueden estimular a las células vecinas, en este caso músculo liso, para que este también comience a hipertrofiarse, a estimularse, favoreciendo la broncoconstricción. Trabajan con las células mucosas para que aumenten la producción de moco, este que está acá presente, como una respuesta natural a la exposición a ese agente patógeno. En algún momento informan al sistema de inmunidad específica lo que está pasando, pero curiosamente aquí la respuesta no va a ser un TH2. Mira, es una respuesta TH1, TH17. Para nada acá está metido el TH2. Pero también libera sus mediadores inflamatorios, que están acá, junto con sus receptores, que trabajan localmente con las células inflamatorias que desactivaron,
con las células de la mucosa, con las células musculares lisas. Es decir, aquí también, usando otro actor celular, también se está promoviendo la inflamación. Y aquí, curiosamente, también notamos que el mastocito también participa. Pero ya no tanto con su inmunoglobulina E, sino con receptores para la fracción del complemento. Y ustedes saben que el complemento es una herramienta utilizada por el sistema de defensa como parte de la inmunidad innata. Pero para nada cabe al linfocito Th2. Pero sí que rescatamos que también hay inflamación. Entonces, al final de cuentas, el asma sí es un proceso inflamatorio. Entonces, en resumidas cuentas, el paciente asmático manifiesta dos procesos fisiopatológicos. Uno es la influencia que tiene sobre el músculo liso, en donde induce la contracción, y otro es la activación del sistema de defensa, exagerado, sea Th2 o no Th2, que va a influir sobre la vía aérea. Entonces, este músculo va a ser estimulado en el asmático a estar en estado de contracción. Recordemos que el músculo liso bronquial está regulado o influido por el sistema autónomo, en donde la descarga simpática relaja el músculo. Las catecolaminas relajan el músculo, mejoran el diámetro de la vía aérea. En tanto que la respuesta parasimpática favorece la broncoconstricción, cierra el bronquio. Entonces yo digo, si en el asmático la vía aérea tiende a cerrarse, ¿qué me conviene más? Remediar al simpático y apagar al parasimpático. Entonces utilizaré un simpático mimético y un anticolinérgico como respuesta natural en base a este conocimiento. Recordad que la inervación adrenérgica a nivel pulmonar se concentra más en los vasos sanguíneos, en las glándulas de la mucosa. A pesar de que hay poca inervación adrenérgica en las células musculares lisas, en farmacología puede ser suficiente inclusive para ayudar a controlar mejor el asma del paciente. En especial porque estas células musculares lisas expresan receptores beta 2. Y la inervación colinérgica parasimpática trabaja con receptores muscarínicos M3. Estos son los que ocasionan la broncoconstricción. Por tanto, yo tengo que ir a bloquear a los muscarínicos M3 para que el músculo liso se relaje. Hay otras fibras que no son colinérgicas, no son adrenérgicas, pero que también participan tanto en la broncoconstricción como en la broncodilatación. ¿Y con quién reaccionan? Con neuroquinina A, el gen relacionado a la calcitonina, sustancia P, bradiquinina, taquinina, neuropéptido Y, todos ellos ¿qué hacen? Contraen el músculo liso. Y estas, ¿dónde las viste hace un rato? En el sistema nervioso periférico. Estimulan la producción de más de estas sustancias. En cambio, el óxido nítrico, el péptido intestinal vasoactivo, ¿qué promueve? La broncorelajación. Entonces, hay otros mediadores más que, si bien es cierto, son reconocidos, pueden influir en algo en mantener el tono del músculo liso. Entonces, para nosotros, al final de cuentas, en resumido, lo que es la respuesta inflamatoria en el paciente asmático, un grupo importante, sobre todo de asma alérgico, presenta una respuesta TH2 exagerada. El TH1 es un tanto más controlada, pero cuando hay un gatillador, un paciente sensible, TH1, TH17, pueden también ocasionar un desequilibrio. Muy bien. Entonces, ya resumiendo, los mediadores inflamatorios que aquí se van a activar en el paciente asmático que tiene de por sí o procesado de base una respuesta inflamatoria exagerada, promueve la contracción del músculo liso bronquial. Promueven la respuesta inflamatoria, edema de la mucosa. Promueve un estado de hiperemia. Promueve la producción de secreción viscosa. Entonces, la vía aérea por respuesta inflamatoria está engrosada. La vía aérea por respuesta inflamatoria estimula la mayor producción de moco. Entonces, la vía aérea se ha reducido por compromiso en la pared, como también sobre las células de la mucosa. Por tanto, el efecto final aquí va a ser que se produce una obstrucción de la vía aérea, que al inicio puede ser reversible. Sí, señor, es reversible al inicio. Pero cuando ya está tardío, ha avanzado, lógicamente la reversibilidad no es completa. Entonces, las guías Gino, ya entrando a farmacología, lo que nos dicen son los objetivos a largo plazo en el manejo del paciente asmático van a ser guiados con dos objetivos. Adquirir un buen control de los síntomas y mantener bajos niveles de actividad o una actividad normal a nivel de la vía aérea en relación a la respuesta inflamatoria. Ese es su objetivo, que el paciente esté menos sintomático. En segundo lugar, minimizar el riesgo de asma fatal. ¿Cuál es el asma fatal? El asma que mata a la persona. Si ustedes han visto en el Face, en una oportunidad, haciendo justamente una clase, recuerdo, entró un paciente con antecedente de asma bronquial y era alérgico a los AINES. Y tenía un dolor de muela, no recuerdo muy bien qué proceso, y él estaba en su trabajo, ingiere ibuprofeno o naproxeno, uno de los dos. No pasaron ni 5 minutos, comenzó a sentir dificultad respiratoria, opresión en el pecho, sudoración y viene emergencia. Y cuando entra saturando 60%. Intento ocultar algo, tuve que interrumpir la clase, intento ocultar algo, no pasaba el murmullo. Un tórax silente, típico del estatus asmático. Entonces, pero cuando el paciente se tarda en llegar o no reconoces tempranamente, el paciente puede morir. Porque es tanta la obstrucción de la vía aérea que el aire ya va a tener problemas inclusive para ingresar, a tener contacto con los sacos celulares y participar en el intercambio gaseoso. El otro escenario, que lo lleves a un estado de limitación persistente al flujo aéreo. Nadie quiere eso. Yo no quiero. Ustedes vieron una vía aérea normal, con un buen diámetro de luz, y vimos cómo evolucionaba en el tiempo una vía aérea con gran
hipertrofia de la pared y secreción de moco. Yo no quiero eso. Yo quiero una vía aérea que pueda recuperar, idealmente en el paciente a quien precozmente le hago el diagnóstico de asma. Entonces, mi aproximación al tratamiento en sí global ya en el paciente asmático tiene varias aristas, ¿no? Sabiendo que hay una respuesta en el asma alérgico reconocido por un componente antigénico, bueno, prevénlo, pues. Si tú sabes, si te pones un ambiente con un olor particular, no ingreses al ambiente. Si trabajas en un área en donde el contacto con una partícula especial desencadena tu asma, tampoco lo ingreses. O en época estacional, cuídate más. O si estás en un lugar, una residencia, donde sabes que el ambiente expuesto al heno va a ser bastante fuerte en cierta temporada del año, tienes que mirar a otro lugar donde no tengas esa exposición. Evitar entonces al gatillador ambiental. Otro, neutralizar la inmunoglobulina en el caso sea un asma alérgico. Otro, suprimir la respuesta inflamatoria que te lleve a controlar mejor la hiperreactividad bronquial. Otra, prevenir la liberación de mediadores inflamatorios. Si ya se liberaron, bueno, pues antagonizarlos, ya, por último, bloquearlos. Pero son tantos que uno dice, ¿podré controlarlos a todos? Son tantos que hemos visto, y le he pasado de largo algunas, porque no estamos en clase de inmuno, pero evidentemente es importante saber que tiene una respuesta inflamatoria. Bloquear a los neurotransmisores que favorecen la broncoconstricción, definitivamente. O mimetizar aquel neurotransmisor que promueve la relajación del músculo liso. Sí, remediar al simpático y antagonizar al parasimpático. O directamente utilizar alguna sustancia que vaya a buscar dilatar a la vía aérea de conducción. Esos serían unos objetivos clave que uno buscaría claramente para este grupo de pacientes. Entonces, las drogas, que las vemos acá, la diapo no se nota mucho, tenemos diferentes fármacos que nosotros podemos utilizar para el manejo del asma. Dirigidas para la vía aérea, porque un actor importante fisiopatológicamente hablando de daño es la vía aérea. Broncodilatadores. Y los otros que van concentrados en respuesta antiinflamatoria. Entonces, uno va con vía aérea, broncodilatadores, y otro va con controlar la inflamación. De los broncodilatadores, yo mimetizo al simpático, beta 2 agonista, porque los receptores beta 2 son los que están presentes en las células musculares lisas de la vía aérea de conducción. O los anticolinérgicos, y finalmente las metilxantinas. Las pongo al final, porque estas drogas de acá, si son utilizadas, la guía GINA casi ya no las recomienda. Y tú vas con lo que dice la evidencia. No lo que dice la eminencia, la evidencia. La evidencia dice hoy en día que más expuestos estamos a factores tóxicos por metilxantinas que benéficos. Tú valoras riesgo-beneficio. Si tengo un beta 2 a la mano, ¿qué es mejor que metilxantina? Yo digo beta 2. No me resulta tanto con beta 2 y te dicen, tengo anticolinérgico y metilxantina, yo digo, me voy con el anticolinérgico. ¿Por qué? Porque la metilxantina no tiene, si bien es teóricamente desde el punto de vista farmacológico, vamos a ver que sí tiene un lugar de acción, desde el punto de vista de ventana terapéutica, índice terapéutico va a ser algo menor, es un tanto más peligroso. Bien, eso con vía aérea. Y con la respuesta antiinflamatoria, bueno, vemos que los leucotrienos se liberan, podemos emplear antagonistas de los leucotrienos, estabilizadores de la membrana del mastocito, acá está el cromoglicato, por ejemplo. Los corticoides, bueno, determinantes, ¿no? Porque si sé que hay inflamación, el corticoide va a ir a apagar todo, ¿no? A todas las respuestas. Linfocitos T, TH2, TH1, TH17, a los eosinófilos, a los basófilos, al mastocito, va a trabajar con todos. Y a la par también con los mediadores que estos se están liberando. Tenemos de acción sistémica, idealmente estas no los utilizamos, pero si hay necesidad, sí hay que utilizarlos. Lo ideal es usar un fármaco que vaya al lugar donde está ocurriendo el daño. Idealmente aquí debería ser por vía inhalatoria. La vía de acceso debería ser inhalatoria. Pero algunas veces tenemos que usar terapia sistémica, porque el paciente viene en muy malas condiciones, ¿no? A veces ocurre. Y otras, terapia biológica, que aquí solamente se concentra en un fármaco. Pero ahora buscando actualizar esta clase, encontré que en estos 2 años en que no la había actualizado tanto en esta parte de tratamiento, el número de fármacos con terapia biológica se ha incrementado ostensiblemente. Todo lo que termine en AB es antibody, ¿ya? Son anticuerpos monoclonales. Entonces, todo lo que termine en UMAP o el AB en general se le dice como anticuerpo monoclonal. En este caso, el omalizumab es un anticuerpo que bloquea a la inmunoglobulina E. Es un anticuerpo monoclonal. Seguramente lo han visto en inmuno, no quiero marearlos con eso. Hay otros anticuerpos, los quiméricos también, pero acá vamos solamente con los anticuerpos monoclonales, el omalizumab. Entonces, en el asma reconocemos un efecto sobre la vía aérea, ya lo hemos visto, que promueve la broncoconstricción. Y también reconocemos aquí a la derecha una gran respuesta inflamatoria, sí. Entonces, tú vas dirigido, por un lado, con drogas que promuevan la relajación del músculo liso, en donde puedes mimetizar al simpático, trabajando con sus receptores vía aérea beta 2, o trabajando con el bloqueo de los muscarínicos M3 del parasimpático, o trabajando con las metilxantinas en último lugar, último. Yo no utilizo metilxantinas. No me gusta utilizarlas porque me ocasionan a mí más problemas. Pero sí que todavía algunos lo emplean. De repente ustedes cuando han internado o clínica van a ver que algunos sí emplean, por eso lo tengo que mencionar. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar a esto. Miren cómo está la vía aérea con gran broncoconstricción. No quiero relajar al músculo liso. Quiero que esté relajado y que la vía aérea permita un flujo libre de aire. Pero sé que no es el único mecanismo, no solamente es músculo liso contraído. Sé que hay una gran respuesta inflamatoria con muchos actores celulares, con muchos mediadores liberados que trabajan con la vía aérea. Y lógicamente digo, también tendría que usar drogas antiinflamatorias. De gran efecto, corticoides, a la cabeza corticoides. O localmente trabajando con algún mediador. Hemos visto los antagonistas de los leucotrienos, por ejemplo, estabilizadores de membrana de mastocito. Otros por ahí que vamos a ver a continuación. Entonces,
Empecemos con el manejo de la vía aérea. Anticolinérgicos. ¿A quiénes tenemos? Bueno, tenemos clásicamente aquí a 3, pero usamos 2. La atropina, que es un anticolinérgico, pero recuerda, es no selectivo. Trabaja con todos los receptores muscarínicos. ¿Nos conviene? No, porque voy a bloquear otros lugares donde yo no quiero y aparecen efectos adversos. Quisiera mejor uno que vaya a trabajar con el receptor que está asociado a la vía aérea. ¿Quién es? El M3. Acá tenemos 2, el bromuro de hipratropio y el tiotropio. ¿Diferencias entre los dos? Bueno, el bromuro de hipratropio lo tengo que usar 3, 4, 5, 6 veces al día. Más frecuente. El paciente se molesta cada rato, estoy con el inhalador. En cambio, el tiotropio se utiliza cada 24 horas. El paciente dice, este me conviene, una sola vez al día, ya no me molesta en estar acordándome si tenía que inhalarme o no. Pero estos anticolinérgicos tienen primera indicación no tanto en el asma, sino clásicamente en las otras entidades asociadas a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Quiénes? Enfisema y bronquitis crónica. Pero en paciente asmático descompensado sí hemos tenido que utilizarlos. Así nos van a dar una ayudita a compensar al paciente. Aquí están los antagonistas muscarínicos, M3. Mira que la fibra colinérgica, si estuviera libre, ¿qué promueve? Trabajando con GMP cíclico, su receptor correspondiente M3, promueve la contracción del músculo liso. Pero si tú la bloqueas, ya no hay estímulo para la contracción. ¿Qué vas a promover? La relajación. ¿Qué hay de los que mimetizan al simpático, trabajando sobre los receptores beta 2? Bueno, aquí tenemos varias drogas, ¿no? Epinefrina, sistémico, isoproterenol, sistémico, terbutalina, albuterol, pirbuterol, biturterol, que trabajan acá con receptores, son inespecíficos, tanto beta 1 como beta 2, con el predominio de los beta 1. Muy bien. ¿Cómo trabajan en general los receptores beta adrenérgicos? Estos están acoplados, si recordamos un poquito de la farmacología cardiovascular, a proteínas G, en donde el efecto va a ser aumentar el AMP cíclico. Y cuando aumentan AMP cíclico, en la célula muscular lisa baja la cantidad de calcio. Y si no hay calcio, no hay contracción. Entonces, el mecanismo de acción de los beta 2 agonistas es incrementar el AMP cíclico trabajando con su receptor beta 2 idealmente para disminuir la cantidad de calcio. El pico de acción depende del tipo de beta 2 agonista, entre 30 y 60 minutos. Hay de acción corta y de acción larga. Bueno, la mayoría son no selectivos, ¿no? Beta 1, beta 2, acá la epinefrina va con todos, alfa, beta 1 y beta 2, terbutalina, buterol, biturterol, biturterol, más beta 1 que beta 2, es decir, es cierto, si yo los doy por vía inhalatoria, voy a actuar sobre el músculo liso, pero si algo se absorbe hacia la sangre, van a buscar también aquel que tiene beta 1, y beta 1 no tiene la vía aérea, la tiene corazón, la tiene riñón, y sobre el corazón, ¿qué promueve? Taquicardia, palpitaciones, el paciente se siente ansioso, me ha pasado. Primero es que el paciente tiene componente asmático de broncoconstricción, le doy un beta 2 agonista, nebulizándolo al paciente, y el paciente al minuto comienza a tener aumento de su frecuencia cardíaca. Entonces, no solamente el medicamento se concentra en la vía aérea, sino que algo pasa al torrente sanguíneo. El mecanismo de acción, entonces, de los beta 2 agonistas, trabajando con su receptor beta 2, aumenta la cantidad de AMP cíclico, trabaja con proteína quinasa A, que disminuye concentración de calcio y con eso promueve la broncodilatación. ¿Dónde actúan en relación a estas drogas que buscan relajar al músculo liso? Los beta 2 agonistas, las que más utilizamos nosotros, trabajan más a nivel distal. Justamente la vía aérea que más se compromete en el paciente asmático. En cambio, los anticolinérgicos, por eso se indica más en EPOC, trabajan con la vía aérea de conducción en sus inicios. División 6, 7, 8, 9. Recuerda que hasta la división 16 hablamos de bronquiolos de la vía de conducción nada más, la zona no respiratoria, porque de la 17 a la 23 es la zona respiratoria. Bueno, esto solamente se limita a la vía aérea, pero la que da origen a las otras divisiones ya abocadas a la vía respiratoria misma. ¿Okay? Entonces es importante saber el lugar de acción. Entonces, los beta 2 agonistas, sea selectivo o no selectivo, trabajando sobre el receptor del músculo liso, aumentan la cantidad de AMP cíclico, el cual favorece la relajación del músculo liso. ¿Nos conviene ser beta 2? Sí. Lamentablemente, hay una enzima conocida como fosfodiesterasa que destruye el AMP cíclico y ya deja de ser activo en su efecto broncodilatador. Sabiendo que hay drogas que mimetizan al simpático, el usar no selectivas, es cierto. Mira, epinefrina, norepinefrina, isoproterenol, buscan la vía aérea, sí, es cierto. Van a buscar al beta 2 para relajar el músculo liso. Pero como son no selectivos, también trabajan con corazón. Y eso es lo que no nos conviene cuando empleamos uno selectivo. Lo ideal es buscar una droga que sea selectiva, un beta 2 agonista, solo beta 2, no quiero que sea beta 1. Ese es el ideal. Porque al trabajar con ella, solamente voy a trabajar con aquella estructura que expresa ese receptor a nivel del tejido en donde el fármaco se está liberando. Bien, ¿qué del tercer grupo de drogas que les dije que yo no utilizo mucho, que también trabajan con vía aérea? Las metilxantinas. Bueno, aquí tenemos dos fármacos, ¿no? Dos familias, la teofilina y la aminofilina. Este de acá para uso enteral, este de acá para uso parenteral. ¿Cómo actúan? Decíamos que el AMP cíclico incrementado a nivel del músculo liso interrumpe la acción del calcio para que relaje el músculo liso. Lamentablemente la fosfodiesterasa destruye el AMP cíclico y termina su efecto. Bueno, estas metilxantinas inhiben a las fosfodiesterasas.
Por tanto, hacen que haya más MP cíclico. Y si hay más MP cíclico, más relajado. En teoría dice formidable, pues si tú estás atacando a la enzima, más MP cíclico, ¿sí? Pareciera ser un buen efecto teórico. También la teofilina es un antagonista de los receptores de adenosina. ¿Hay receptores de adenosina en el músculo liso? Sí, que favorecen la broncoconstricción. La adenosina actuando en el músculo liso contrae el músculo de la vía aérea. Entonces, esta adenosina en el músculo liso favorece la contracción. Y también está presente en el mastocito, la adenosina. Entonces, cuando hay adenosina liberada, también ayuda a degranular al mastocito. Entonces, la teofilina dice, bueno, bloqueo la adenosina del mastocito, evito que degranule. Entonces, oye, formidable. Yo digo, metilsantina puede ser excelente si bloquea por acá, favorece por allá. Yo digo, bueno, acá estos efectos, metilsantinas, bloqueo entonces a la fosfodiesterasa, perdón, para que haya más MP cíclico, ¿no? Estoy bloqueando a la fosfodiesterasa. Favorezco la relajación. Eso es lo importante en este escenario, ¿no? Entonces digo, esto es teórico, está muy bueno. Pero lamentablemente, si bien es cierto, yo busco obtener la broncodilatación, me voy a encontrar con algunos problemas. Como ingresa a la economía, porque hemos visto vía enteral, ingresa a torrente sanguíneo, efectos sistémicos, vía parenteral más rápido, en el sistema nervioso central activa a la persona, la excita y la pone intranquila. A nivel de corazón, también hay receptores para las metilsantinas, aumentan gasto cardíaco, aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, es aritmogénica, causa mucha arritmia, a mí por eso no me gusta. A nivel del tubo digestivo, incrementa la secreción de ácido, incrementa la acción de las enzimas del jugo pancreático. A nivel músculo esquelético, incrementa la contractilidad. Una sutil elevación de la diuresis a nivel renal. Los efectos más llamativos y evidentes con metilsantina son sobre el sistema nervioso central y el nivel cardiovascular. Sobre ellos dos. De ahí que cuando uno evalúa el uso de las metilsantinas, se tiene que guiar mucho de cuál es el rango terapéutico cuando damos esa droga. Miren, no tenemos capacidad de dosar cuál es la concentración de la metilsantina. Yo la doy al tanteo nomás, lo que creo que el paciente necesita. Idealmente, uno debe monitorizar cuánto de teofilina o metilsantina en general tengo en el torrente sanguíneo. Si tengo menos de 5 microgramos por mililitro, efectos mínimos. Se duplica a 10, puede haber molestias digestivas, molestias del sistema nervioso, que ya vimos hace un instante. Se incrementa a 15, ya estamos fuera del rango terapéutico. Nerviosismo, tremor, vómito, palpitaciones, algo de diuresis incrementada vimos. Pasamos los 20, paciente agitado, taquipneico, enrojecido, hipotenso. 25, 30, paciente con franco compromiso del sistema nervioso, ya colapso cardiovascular, ¿ya? Aparición de más arritmia, sobre todo la ventricular, que nos preocupa mucho. Aumentas más el medicamento, convulsiones, shock, más arritmia y finalmente la muerte. Entonces, no es una droga que, si bien es cierto, tiene efectos sobre la vía aérea, que uno diría está exenta de peligro. No, es algo peligrosa y, lógicamente, en ese escenario tenemos que ir con mucho cuidado con las metilsantinas. Yo, en particular, con sinceridad digo, no lo utilizo, pero sí van a ver, repito, que va a haber un... Me dicen que no se escucha. Disculpe un momento, voy a tratar de entrar. Me estoy uniendo por acá porque me dicen que no se escucha. Ahora, confirmen el audio, por favor. Confirmen el audio, por favor. Sí se escucha, doctor. Ya, gracias. Bien, entonces vamos a continuar la presentación. Hablaba ahora algo de los corticoides. Los corticoides, en general, que es una herramienta muy importante en la farmacología del asma. Bueno, tienen un poder clásicamente preventivo. ¿Qué hallazgos importantes encontramos con los corticoides? Tienen que aumentar la transcripción,
de la expresión de receptores beta 2 en la membrana del músculo liso bronquial. ¿Es importante tener mayor cantidad de receptores beta 2? Evidentemente que sí, porque si tengo más receptores beta 2 voy a favorecer la relajación del músculo liso bronquial. Me conviene el corticoide. Aumenta la producción de interleuquinas 10, 12 y receptor de interleuquina 1, aquellos que van más con la respuesta TH1 que TH2. Excelente también por este medio. Disminuye la transcripción de proteínas proinflamatorias y de las citoquinas asociadas como interleuquina 4, que usa el TH2. Recuerda que esta interleuquina 4 trabaja con linfocitos B para convertirla en célula plasmática productora de inmunoglobulina E. Entonces, si yo disminuyo la expresión de esas citoquinas, menos inmunoglobulina E producida voy a tener. ¿Me conviene el paciente asmático? Por supuesto que sí. También induce la muerte de los eosinófilos y los linfocitos TH2 que se hayan podido activar en algún momento. También me conviene porque el paciente asmático, sobre todo de tipo alérgico, está notando que sobre todo el segundo grupo celular TH2 está bastante incrementado. Entonces, los corticoides tienen diferentes mecanismos de acción que van a promover atenuar la respuesta inflamatoria y favorecer inclusive la acción de otros fármacos como son los fármacos beta 2 agonistas, ¿no? Lamentablemente, los corticoides también pueden tener algún efecto sistémico indeseado, sobre todo cuando tenemos que utilizar la vía sistémica para integral, en este caso no la vía inhalatoria, en donde podemos encontrar algún tipo de aparición de manifestación del sistema nervioso también, incremento del apetito, alteraciones de sueño, insomnio, dolor de cabeza. A nivel pulmonar, evidentemente, las respuestas todas van a ser buenas, ¿sí? Reduce la reactividad bronquial, reduce la frecuencia de ataques de asma, reduce la severidad de los síntomas del paciente asmático, reduce la inflamación, ¿no? Son datos que uno dice, pues en el paciente asmático se han activado y yo necesito controlarlos. Por ahí todos estamos muy bien. Corticoide sistémico, a nivel cardiovascular, predispone a la hipertensión arterial, no me conviene. A nivel de tubo digestivo puede favorecer la diarrea. Sobre el aparato óseo puede predisponer la osteoporosis. Y a nivel renal puede incrementar la retención de sal, más volemia, más presión. Entonces, ciertamente, si uno dice tanto efecto sistémico, no me conviene dar corticoides por vía oral, no me conviene dar corticoides por vía parenteral. Idealmente, mejor por vía inhalatoria, sí. Pero en algunos escenarios, algunos pacientes o algún profesional de la salud indica corticoides sistémicos. Y eso es peligroso por la aparición de los efectos colaterales que pueden ocurrir. Lo ideal, en la mayoría de casos, vamos a tener que emplear corticoides por vía inhalatoria. Muy bien, otro grupo de fármacos, los cromolins, ¿no? Estos inhiben la respuesta alérgica de forma inmediata. Han desaparecido casi del mercado. En Perú casi ya no los tenemos. Hubo hace varios años ya los cromolins. Si bien es cierto, no alivian la respuesta alérgica, pueden disminuir la actividad de los mastocitos. Estos cromolins lo que van a bloquear es la degranulación. Yo no quiero que el granulocito vierta su contenido. Ya sabemos que hay vesículas preformantes. Entonces van a ir a contener esa degranulación con todos los mediadores que ya estaban almacenados en esas vesículas. Y si evito la degranulación, limito el daño que sobre la vía aérea se vaya a dar por participación del mastocito a ese nivel. Muy buenas, pero fueron retiradas. Sobre todo empleadas en la población infantil, ¿no? Unas drogas bastante prometedoras, pero lamentablemente han limitado ya su expendio. Bien, los anticuerpos contra la inmunoglobulina E. Hablaba de uno solo nada más, que era el omalizumab. Reduce la estimulación de linfocitos TH2. No solamente bloquea a la inmunoglobulina E, sino también va a reducir que el linfocito TH2 se active en sobremanera. Ya hacemos la respuesta natural, ¿no? TH2 promueve que haya mayor cantidad de inmunoglobulina E que se adhiera a la membrana del mastocito, de los sinófilos. Sí. Bueno, los anticuerpos monoclonales, como el omalizumab, van a ir a justamente bloquear a la inmunoglobulina E. Evitan que se una a la membrana del mastocito. Si no hay inmunoglobulina E unida a la membrana del mastocito, no va a haber degranulación. Entonces, por ahí, el efecto clínico evidente que yo podría encontrar en este grupo de pacientes. ¿Quieres transformar el entorno en el que grabas tus vídeos en lo que desees gracias a la inteligencia artificial? Primero, sin embargo, les decía, esto de bloquear la respuesta inflamatoria, la respuesta inmune, en general se conoce como terapia biológica. Trabajar contra las citoquinas, tratando de controlar cómo es que habitualmente van activando diferentes respuestas celulares, es hablar de terapia biológica. Entonces, noté ahora sí, publicado de que hay varios componentes farmacológicos utilizados para antagonizar los receptores de algunas citoquinas, ¿no? Anticuerpos monoclonales que evitan la activación a nivel de citoplasma de la célula inflamatoria de una respuesta orquestada que lleve a su activación. Anticuerpos trabajando con algunas interleuquinas. Mira, la receptor de interleuquina 4, hay un anticuerpo dirigido contra ella. Contra la interleuquina 13 también anticuerpos dirigidos contra ella. Contra el receptor de quimioquinas del grupo 3, también presente en los senos, también hay para bloquearlas a ellas. Otras trabajando con otra interleuquina como la 5 también. No las voy a mencionar todas porque solamente es para comentarios, ¿no? Cómo ha crecido bastante el uso de la terapia biológica para intentar controlar. Pero uno dice, pero son tantas vías, yo voy a ir a bloquearlas todas con tantos fármacos. Uno dice, al final de cuentas, mejor prefiero mi corticosteroide, que sé que me va a bloquear todas esas rutas. Sí, es cierto, el corticoide efectivamente va a ayudar a controlar en gran manera aquel escenario que yo no quiero ver en el asmático: hipersensibilización de moco, cambio de la población celular, hipertrofia en las células musculares lisas. Y eso es lo que ocurre en el asma. Justamente los corticoides en general vemos que hacen todo
este efecto en forma global, pero aquí un tanto más localizado, no más específico. Y otros más, miren, actuando también sobre diferentes receptores. Ha crecido bastante en terapia biológica la creación de nuevos fármacos, intentando controlar mejor la respuesta exagerada que en el paciente asmático se vaya a tener que suscitar en base a lo que ya comentamos al inicio, ¿no? Solamente como comentario. Otros trabajando contra los leucotrienos drogas, sí hay agentes modificadores, ¿no? Sabemos que utiliza ácido araquidónico como materia prima, la enzima que utiliza el ácido araquidónico se llama 5-lipoxigenasa, entonces los productos, los leucotrienos, son los que queremos controlar en producción o en relación al actuar sobre los receptores que a nivel celular se pueden encontrar. Entonces, desde la membrana, la oferta va a ser que algunos fosfolípidos liberen ácido araquidónico. La lipoxigenasa coge el ácido araquidónico, produce leucotrienos, y donde hay leucotrieno hay inflamación. Eso lo sabemos. Esto lo vamos a ver el día de mañana, que son las ciclooxigenasas. Estos leucotrienos, entonces, trabajando sobre las células inflamatorias, pueden reclutarlas, decirles vengan al lugar donde está ocurriendo algún tipo de daño o estimulación inflamatoria, y otras pueden trabajar sobre receptores de las células en el músculo liso. Entonces, unas evitando la quimiotaxis, otras evitando la estimulación de la célula muscular lisa. En todas ellas, están atenuando la respuesta inflamatoria. Entonces, acá simplemente para ver cómo el rol quimiotáctico del leucotrieno B4, ¿no?, es el que promueve que lleguen más células inflamatorias. Si yo bloqueo la producción del leucotrieno B4, por ejemplo, si el botón aquí está bloqueando la producción de estos leucotrienos, menos quimiotaxis voy a tener. Pero en caso el leucotrieno ya se produjo, ya se sintetizó de novo, yo puedo actuar en la membrana de la célula muscular lisa, bloqueando el accionar de esos leucotrienos para que esa célula muscular lisa, estimulada por el leucotrieno, no promueva la contracción. Acá tenemos a Monte Lucas y a Safi Lucas, por ejemplo. Hay otro grupo que está en estudio, lo voy a comentar nada más, conocidos como maresinas. Eso lo leí el día de ayer, me llamó mucho la atención. Las maresinas son un conjunto de respuesta inflamatoria que el cuerpo produce junto con la activación de linfocitos T, eosinófilos, mastocitos, citoquinas, interferón, todo, se producen también maresinas. Son un conjunto grande de mediadores inflamatorios, en general se conocen como maresinas, en inglés tienen esta denominación, que atenúan la hiperrespuesta, disminuyen la presencia de eosinófilos en la vía aérea, disminuyen el edema de la vía aérea. Entonces, los individuos que tienen mayor expresión de maresinas, ¿ya?, o uno intenta remediar, solucionar, atenúa bastante la sintomatología del asma. Pareciera ser una terapia prometedora para controlar también a este desorden inflamatorio que ocurre en el paciente asmático. Bueno, y así llegamos entonces a las drogas ya divididas en familias. Los beta-2 agonistas acá arriba, de acción corta, de acción larga, ya los comentamos. Los corticoides inhalados, varias familias. Lo van a encontrar en las guías GINA también, no lo veo solo en forma general, nos interesa saber su denominación. Hay combinaciones de beta-2 agonistas y corticoides, sí, el paciente se siente mucho más aliviado con esa combinación, 2 veces al día en forma mínima es lo que utilizan, para cualquier desorden con limitación de flujo aéreo, vale decir, tanto en asma como en EPOC. Tenemos la asociación de varios medicamentos. En relación a los anticolinérgicos, bueno, ya mencioné algo del hipratropio, también del tiotropio, principalmente de los modificadores de los leucotrienos, trabajando tanto a nivel de la membrana de la célula muscular lisa como es Montelukast o Siloutón, en lo que es la producción de los leucotrienos. Y con esta diapo termino ya la clase en relación al asma, ¿no? En Nature salió un resumen, es pasado, 2015, aún así para mí me parece actualizado. Reconocer que el asma es una enfermedad crónica que debilita a la persona, la hace más dependiente de la farmacología para tener un estilo de vida más o menos saludable. Millones de personas son afectados de asma. Sabemos que en los mecanismos de producción de la misma hay una respuesta inflamatoria exagerada. Algunas veces asociada a linfocitos TH2, otras no asociada a TH2. Igual es una vía aérea hiperrespondedora, inflamada, que favorece la broncoconstricción. Sabemos que hay una población importante, los niños, que pueden tener ya la aparición de asma desde las primeras etapas de la vida. Por tanto, es importante evitar la exposición a factores medioambientales tóxicos que puedan estimular o gatillar una respuesta ya en base a una sensibilización que lleve a que el paciente se torne sintomático. En el adulto, cuando esta aparece un tanto más tardía, no tanto TH2, cuidarse mucho de las infecciones tanto bacterianas como virales, ¿no? El objetivo siempre va a ser mejorar la calidad de vida. Y en el manejo, como bien dicen aquí, reducir aquel gatillador ambiental si uno lo ha reconocido, controlar la hiperrespuesta de la vía aérea, controlar la inflamación de la vía aérea, con el fin de atenuar la sintomatología. Lógicamente aquí hace mucha referencia al uso de beta-2 agonistas, al uso de los corticoides, a los modificadores de los leucotrienos y finalmente a los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la inmunoglobulina E. Bueno, esta viñeta es bastante resumida, bien concreta en relación a lo que es el manejo de asma y creo que resume prácticamente toda la clase. Muy bien, les agradezco mucho por el tiempo, no sé si tienen alguna duda, pregunta para intentar resolverla